Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo y me encuentro con ustedes en una transmisión más de su programa. Déjenme acomodar aquí un poquito la cámara antes de comenzar. A ver, ahí estamos. Y bueno, pues la semana pasada no pude estar con ustedes, pero ya estamos por acá otra vez. Y pues bueno, Respuestas Psicoanalíticas es un programa de psicología con una orientación psicoanalítica que busca orientar o resolver algunas inquietudes que ustedes puedan tener en relación a su salud mental, a la salud mental de alguna persona cercana o en general sobre la salud mental. Yo soy Cintia, soy parte del equipo de terapeutas de CIPRE y pues también aclarar que las personas que transmitimos este programa los martes, los miércoles y los jueves, todos somos parte del equipo de terapeutas de CIPRE. CIPRE es un centro psicológico, como podrán ver aquí en la página de Facebook, que pues tiene como objetivo principal poder ir haciendo más accesible la psicología y el psicoanálisis, incluso al alcance de las redes sociales, como es este medio. Entonces, la idea del programa, o digamos que el formato en el que está hecho el programa, es que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas aquí en vivo o las hagan a través de nuestro inbox y nosotros las vamos contestando. Déjenme abrir el inbox por a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta anónima, también la voy revisando aquí por el inbox de la página de CIPRE, Psicología Preventiva. Entonces, bueno, aquí tengo algunas preguntas que se hicieron anteriormente y no se alcanzaron a contestar en la transmisión del día de ayer. Nuevamente, si alguien de ustedes hace una pregunta y no se alcanza a contestar en vivo o la quiere hacer de manera anónima, se van a contestar en la siguiente transmisión. Se pueden hacer de manera anónima si nos la mandan a nuestro inbox, para cuidar ahí un poquito la confidencialidad, o si les da a lo mejor un poco de pena hacer la pregunta en vivo, que se vea su nombre, también está esa forma de irla haciendo y que nosotros la vayamos contestando. Entonces, bueno, nos preguntan por acá, mi hijo me pega porque lo puse a dieta, ¿qué me recomiendan? Bueno, ahí como que hay dos situaciones, pareciese que hay como inconformidad con este cambio de los hábitos alimenticios y por otra parte este tipo de agresiones en donde se llega incluso a la violencia física. Creo que es importante en cualquier situación de familiar ir revisando es que por qué se está llegando a la violencia física, si es algo que se está replicando en otras situaciones de la familia o si algo está sucediendo ahí que se llega a este tipo de agresiones, en las cuales definitivamente es muy importante poder ir poniendo un límite, en donde habrá que ir viendo cómo se pone ese límite, pero es muy necesario, sobre todo si son vínculos familiares directos. Bueno, con cualquier vínculo, pero si eso es parte de la convivencia cotidiana o diaria, creo que es muy importante. Y acá pensando en que yo pensaría que el poner o tratar de cuidar, ayudar a cuidar la alimentación de alguien pudiera ser un gesto amoroso y se está interpretando como algo violento a lo mejor. Habría que ir revisando cómo, si la persona está de acuerdo. No sé si es un niño o sea un adulto, un adolescente, pero creo que es importante poder ir platicando, ir revisando y que si se está haciendo algún cambio dentro de la dinámica familiar o en la alimentación, ir revisando por qué, para qué, por quién, por qué al hacer esto se está reaccionando con este tipo de violencia, ¿no? Entonces habrá que ir viendo ahí este tipo de cuestiones y si vemos que también nosotros podemos estar siendo violentos al tratar de hacer este tipo de modificaciones, pues entonces habrá que ir revisando la manera o la forma en la que se pudiera hacer para que no se perciba como algo agresivo, ¿no? O definitivamente mediar ante las agresiones que podamos estar recibiendo por parte de la otra persona, ya sea un hijo o también otros miembros de la familia. En el caso de ser un hijo sí me parece muy importante poder poner un límite porque para un hijo de cualquier edad es muy importante poder concebir que sus padres tienen como cierta posibilidad de poner estos límites o de proteger los límites pensándolo como una protección. Entonces, si esa barrera se está traspasando, pues habrá que ir viendo cómo. Creo que es algo que puede suceder, pero sí es importante tomar acciones al respecto, ¿no? No sé si alguien, qué piensan de esta pregunta, de esta respuesta, están de acuerdo, en desacuerdo, alguien le ha pasado algo similar, o alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en relación a esto o en relación a alguien más, por acá está la vía de comunicación abierta.
Entonces, bueno, viene acá otra cosa que dice, ¿cómo explicarían el incremento de divorcios? Yo creo que la cuestión de los divorcios y de las estadísticas de los divorcios, sinceramente desconozco desde cuánto se han incrementado o decrementado los índices de divorcio. Habría que ir revisando desde el contexto cultural en donde estamos. Por ejemplo, en Monterrey seguramente habrá un índice de divorcios muy diferente al de la Ciudad de México, o al de a lo mejor de Chiapas o en Quintana Roo, no sé. Habrá que ir viendo justamente esto. Lo tomo de tarea como revisar los índices de divorcio en el estado y en el país, pero definitivamente creo que las separaciones legales en el matrimonio creo que también van respondiendo a diferentes demandas actuales y a diferentes cambios que se están haciendo dentro de la sociedad, ¿no? Al lugar que se le da a la mujer, al lugar que se le da al hombre, a la manera de relacionarse, a la manera de resolver los conflictos. Se me hace bien importante no caer como en esta tendencia de lo que antes estaba era mejor y lo que ahora sucede es peor, porque creo que las cosas van cambiando y el que hayan divorcios o que se muestren los conflictos, nuevamente creo que responde a estos cambios, a que ya es posible, ya hay incluso leyes facilitadoras de poder exponer el conflicto y de poder eh, hacer el matrimonio algo que puede en otro momento retractarse, ¿no? Sin embargo, creo que también hay que tomar en cuenta en qué momento surge este tipo de decisiones y que, por ejemplo, hay de divorcios a divorcios, ¿no? Habrán divorcios a lo mejor en los cuales eh, pudiera haber una baja tolerancia a tolerar los conflictos dentro del matrimonio, incluso sin buscar enmendar o sin buscar resoluciones ante los conflictos, ¿no? O incluso en donde el matrimonio pueda hacer una decisión este impulsiva, no me voy a aventar tomates, pero entonces el divorcio es una respuesta ante este tipo de situaciones, en algunos casos, ¿no? Pero habrán otros en donde realmente los conflictos de la pareja ya se intentaron solucionar, ya se intentó incluso ya se intentó remediar como que era lo que estaba sucediendo con los conflictos de la pareja y aún así no se encuentra ninguna otra posibilidad para buscar digamos que un mayor bienestar emocional por parte de los individuos, por parte de la pareja y por parte de la familia. Entonces a veces el divorcio realmente es una solución al problema que ya se venía como pensando desde antes. Entonces creo que no hay una explicación como tal que se pueda dar como certera o que nos explique la razón por la cual ahora hay divorcios. Simplemente podemos pensar que antes no era posible, ¿no? Y antes socialmente el divorcio era una cosa, era una solución ante los conflictos de la pareja que eran muy mal vistos, incluso que provocaban segregación social para los hijos de los padres divorciados y también para las parejas divorciadas, particularmente para las mujeres, en donde incluso la disolución del matrimonio podía tomar un juego en el cual el valor de la mujer y del hombre podía verse en duda. Entonces era algo que realmente pensar en divorciarse era una cosa como muy compleja. Ahora, podemos pensar que estos límites sociales pues hacían que la pareja pudiera, digamos que intentar más, en términos muy generales, porque seguramente en parejas esto que yo les estoy diciendo no cumple, pero podía ser que a lo mejor se tratara de buscar más soluciones o resoluciones al conflicto, pero pues creo que eso es como muy ambiguo porque tendría que ver mucho con la personalidad de cada individuo que conforma la pareja y de cómo es que la pareja podría relacionarse entre sí y cómo estaban estos vínculos entre la pareja. Entonces, pues digamos que a lo mejor antes no habían divorcios, pero sí habían conflictos, ¿no? Y ahora el divorcio viene a poner como una solución diferente, a lo mejor ante las soluciones que antes se tenían que ir encontrando.
Creo que también pudiera pensarse en el incremento de divorcios, en el caso de que así sea, porque le digo que no me conozco las estadísticas en ciencia, no me conozco las estadísticas actuales. Antes se hablaba de que había un incremento importante en divorcios. Hace poco hablé con un abogado y me dijo que ya estaban bajando los índices de divorcios, entonces habría que revisar cómo están las estadísticas ahorita. Eh, pero eh, de pronto también creo que el tomar una decisión de la separación sin antes tratar de solucionar el conflicto, creo que también pudiera ser una respuesta a cómo se están moviendo, cómo están haciéndose modificaciones sociales y de cierta manera en las cuales a veces nos puede llegar a ser muy complicado podernos enfrentar a los conflictos y nos puede ser muy complicado tratar de buscar una resolución, porque eso a veces implica renuncias por ambas partes de la pareja, ¿no? Ahora, a veces también se piensa en las renuncias como algo que tiene que causar sufrimiento, pero acá lo estoy pensando desde otro punto de vista, ¿no? En el cual la renuncia justamente a veces puede provocar que ambas partes de la pareja ganen. Sin embargo, a veces esto puede llegar a ser muy complejo. Puede causar mucho miedo tener conflictos dentro de la pareja. Y eso eh, me parece que se va alimentando por diferentes cuestiones culturales, pero que también provoca como mucha dificultad a la hora en la que sí puede haber un conflicto real, tratar de buscar una solución para poder ir resolviéndolo, ¿no? Entonces, pues creo que también ahí pudiera haber una explicación de por qué hay divorcios y por qué no, pero definitivamente los conflictos en la pareja existen y existirán. Y el chiste es cómo se trata de ir buscando una solución. A veces definitivamente la solución es el divorcio, pero hay muchas otras alternativas ante las dificultades de la pareja. Creo que estuvo muy ambigua mi respuesta, pero es que creo que justamente desde el psicoanálisis es lo que podemos ir trabajando, ¿no? En que no hay una sola causa para una situación, sino que hay veces que necesitamos tratar de voltear a ver el panorama completo para poder tener un entendimiento más claro de lo que pasa. Hay movimientos sociales, hay movimientos en la pareja, hay movimientos individuales, hay movimientos a nivel de como la estructuración femenina y la estructuración masculina. Hay un montón de cosas que se van moviendo que creo que pudieran como hablarnos del incremento o decremento de los divorcios. Entonces, pues bueno. Hola Oliver, que estás por ahí viéndonos. A quien más esté por ahí, pues los invito a que puedan ir haciendo su pregunta ahorita en el programa. Ok. Nos tenemos otra pregunta por acá. A ver, déjame reviso rápidamente aquí el inbox. A ver. Ok. Ujú. Aquí mencionan una pregunta. ¿Por qué piensan que el psicoanálisis trae mayor beneficios que la terapia cognitiva conductual? Me gustaría conocer las diferencias. Bueno, yo ahí, por ejemplo, desconozco si el psicoanálisis trae mayores beneficios o menores. Creo que ha habido una promoción importante de la terapia cognitivo-conductual, sobre todo en el área médica, en la cual estamos como muy cercanos. Pero por la psiquiatría, en otras áreas de la psiquiatría también ha estado muy cerca el psicoanálisis. Entonces creo que se va a hablar de los mejores efectos quien conoce sobre su área. Y a mí me parece muy importante tratar de ser muy respetuosos, porque me parece que también la terapia cognitivo-conductual definitivamente puede traer beneficios muy importantes a la persona. Sobre todo si a la persona eso es lo que lo hace sentir bien o eso siente que lo puede ayudar. Ahora sí que para que una psicoterapia o una terapia psicológica pueda cobrar efectos positivos, la persona tiene que creer en su tratamiento y en que le va a ayudar, ¿no? Y si la persona no está de acuerdo con el psicoanálisis, pues a lo mejor una terapia cognitivo-conductual realmente le pueda brindar mayores beneficios. Me parece que hay diferencias muy importantes entre la psicoterapia cognitivo-conductual y la psicoterapia psicoanalítica, partiendo, por ejemplo, de la conducta y partiendo de lo subjetivo, ¿no?
Por ejemplo, dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual hay diferentes vertientes. Está el conductismo puro, está la psicoterapia cognitiva pura y luego se hizo como una aleación que se llama psicoterapia cognitivo-conductual, en las cuales se trata de integrar los procesos cognitivos, es decir, los procesos de cognición, cuál es el proceso de nuestros pensamientos, qué es lo que pienso primero, qué es lo que pienso después, con qué se incrementa y con qué decrementan ciertos pensamientos. Pero digamos que si lo empezamos a pensar así, ya comenzamos a ver que hay cierta estructura dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual. Y además de las cogniciones o de los procesos mentales, por así decirlo, también se toman en cuenta las conductas. Entonces, esas dos partes son las que a grandes rasgos se trabajan dentro de una psicoterapia cognitivo-conductual. Se va a tratar de ir haciendo una modificación de la conducta o una modificación de las cogniciones a través de diferentes ejercicios y a través de diferentes técnicas, en las cuales particularmente el psicoterapeuta va a ir guiando de una manera como muy clara cuáles son las formas en las que se tiene que ir haciendo. Incluso a veces pudiera ser de una manera forzada, pero creo que es parte del proceso de la técnica, ¿no? Ahora sí que dentro del psicoanálisis también hay cosas que a veces se pueden llegar a sentir como forzadas, sobre todo cuando hay mucha resistencia, pero sí son técnicas muy diferentes, ¿no? Y dentro del psicoanálisis, ahora sí que lo que se va a tratar de ir haciendo es que depende del estilo de cada terapeuta, habremos terapeutas en donde sí tenemos como objetivos un poco más claros a trabajar durante el tratamiento y habrán otros terapeutas que no. También hay como muchos cambios que se han hecho sobre la técnica psicoanalítica, en la cual antes se puede pensar todavía que se practica como este psicoanálisis ortodoxo de que todos los pacientes que entran a un psicoanálisis tienen que estar 5 veces a la semana tirados en un diván en la cual el analista no dice nada. Y esos son ciertos tipos de psicoanálisis, pero me parece que ya en la mayoría de los tratamientos y con una orientación psicoanalítica eso por lo general ya no se hace, al menos yo no lo practico así. Entonces, en un psicoanálisis el objetivo principal, uno, es poder como tener una perspectiva mucho más amplia del conflicto, del contexto, de por qué se ha llegado a cierto conflicto y cómo es que ese conflicto ha llevado a otros, ¿no? Y que a lo mejor esos conflictos han llevado a una situación actual de mucho malestar y eso son lo que lo trae a uno a consulta, ¿no? Pero que trae como muchas raíces de fondo. Y la función del terapeuta junto con el paciente, que ahí me parece muy importante tomar en cuenta el lugar del paciente, porque me parece que dentro del psicoanálisis una de las cosas que se toma mucho en cuenta es el tema de la transferencia. Y eso quiere decir en qué es lo que el paciente siente, representa, cómo es que se vincula con diferentes personas y que de cierta manera llega a vincularse al consultorio con nosotros. Entonces, a partir de cómo el paciente se muestra con nosotros, con la manera de hablarnos, la manera de dirigirse, la preocupación, la puntualidad, la impuntualidad, una serie de manifestaciones que pueden estarnos hablando de los vínculos externos, se va trabajando justamente, ¿no? Y a lo mejor eso ya suena un poquito más complicado, pero el objetivo de poder trabajar con ello es que el paciente pueda tener un entendimiento mucho más claro de qué es lo que le pasa y de qué es lo que puede hacer con eso, ¿no? No nada más tener que hacer algo porque sí o porque no, sino que pueda realmente entenderse, cuestionarse, sin quitar las situaciones defensivas antes de tiempo. Habrán ocasiones en las que justamente los síntomas que las personas pueden presentar, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, algunas conductas como un tanto más obsesivas, etcétera, funcionan ahí como una defensa ante el malestar. Entonces, lo que se trata de hacer en el psicoanálisis es entender por qué está esa defensa puesta en donde está puesta, que el paciente pueda ir entendiendo qué es lo que está pasando ahí, de dónde viene el conflicto, para entonces resolver el conflicto y por ende los síntomas vayan disminuyéndose. Y realmente vamos viendo cómo eso genera efectos muy positivos. Me parece que en otro tipo de corrientes de la psicología, por ejemplo en lo cognitivo-conductual, sí se trabaja mucho sobre los síntomas, ¿no? Se trabaja mucho como para disminuir la sintomatología.
Sin embargo, dentro del psicoanálisis vamos viendo que me parece muy respetable si, por ejemplo, hay alguien cognitivo-conductual que esté viendo este programa y no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, estamos abiertos definitivamente al diálogo, pero lo que vamos encontrando dentro del psicoanálisis es que si no trabajamos con lo que está ocasionando el problema de raíz, a veces se pudiera hacer como una mutación del síntoma. Puede desaparecerse uno de los síntomas o una serie de síntomas, pero si no se resuelve el conflicto de raíz, a lo mejor el paciente vuelve un tiempo después porque el conflicto no se resuelve del todo. Entonces, es algo que vemos constantemente en la consulta, es algo que vemos constantemente cuando pacientes llegan de otros tratamientos, y cuando vamos viendo eso creo que le tomamos más importancia a resolver el conflicto desde la raíz, en que el paciente sienta que puede tener como posibilidad de ir lidiando con sus conflictos, ¿no? Que alguien más no le va a venir a dar las respuestas, sino que el mismo paciente puede encontrar las respuestas a su propia problemática o al conflicto, ¿no? Sí, se me hace que espero haber dejado como claro esto. Evidentemente hay diferencias técnicas, o sea, hay a lo mejor en la psicoterapia psicoanalítica a veces llega a ser un poquito más frecuente, las sesiones semanales, dentro de la técnica el terapeuta va a hablar mucho sobre la relación terapeuta-paciente, nos vamos a preocupar poco por los síntomas. El terapeuta se preocupa, pero generalmente no hace que se preocupe el paciente de eso, sino más bien lo tratamos de sacar de la preocupación de los síntomas y tratamos de enfocarnos un poquito más en qué es lo que está provocando los síntomas, ¿no? Y para poder entonces llegar a la raíz de la situación. Y dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual nuevamente se va a hacer un enfoque un poco más orientado hacia la cognición y hacia la conducta. Y en base a esas cosas, al entendimiento de las cogniciones y de las conductas, se van a tomar en cuenta para poder trabajarlo y entonces pudiendo disminuir la sintomatología o el conflicto. Ahora, con esto no me refiero a que las personas que ejerzan una psicoterapia cognitivo-conductual no se fijen en las emociones o en lo que las provoca. Definitivamente también dentro de la psicoterapia cognitivo-conductual se va a tomar en cuenta qué emoción provoca que las cogniciones se vayan incrementando más, ¿no? Digamos que son diferentes maneras de pensar el conflicto y de trabajar en relación a él. Y van a haber algunas personas en las que les funciona excelente una psicoterapia cognitivo-conductual y otras personas en las que no. Entonces, dependerá justamente del profesional con el que estemos tratando, el tipo de conflicto con el que estemos trabajando y con lo que nosotros nos podamos llegar a sentir más cómodos, ¿no? Entonces, vamos viendo, pero ahí sí dudo que el psicoanálisis sea mejor que otras psicoterapias, ¿no? Esto nos pondría en un lugar que se me hace que no tenemos. Cada ejercicio de la psicoterapia tiene lo suyo y tiene su reconocimiento ahí bastante importante. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener que ir terminando la transmisión. Les agradezco mucho a quienes estuvieron viendo el programa. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy la licenciada Cintia Cirilo, soy psicoterapeuta de CIPRE en la sede sur de la ciudad de Monterrey y pues nos vemos el próximo miércoles. Los invito a que sigan viendo las transmisiones. Si alguien más quiere hacer su pregunta y no alcanzó a hacerla en vivo, mándenlas a nuestro inbox para que se la puedan contestar el día de mañana en la transmisión siguiente o el próximo martes con el licenciado Diego y la licenciada Cristina. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.